Iglesia, los invito a que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 1, del 16 al 20. Aleluya. Hoy me toca hablar de un tema un poquito complejo. No es tan complejo nada, va a ser fácil de entender. Ya ustedes van a ver. Aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Esta mañana estuvimos en el estudio bíblico de discipulado. Los invito que estén con nosotros todas las mañanitas. Estamos aquí desde las 9 de la mañana compartiendo esos principios que fundamentan nuestra fe. Amén. Y estuvimos viendo, hermano y hermana, la maldición de Adán, que lamentablemente en la caída de Adán se maldijo toda la creación, ¿verdad? Porque hasta la creación sufrió una, ¿verdad? Del pecado y de la entrada del pecado. Pero por medio de Jesucristo, aleluya, vino la salvación. Aleluya, tal y como Adán, amén, en Él nos representaba a toda la humanidad y en Él todos caímos. En Jesucristo, todos aquellos que han muerto, aleluya, y han participado en la muerte de Cristo en bautismo, ahora estamos todos delante del Padre, redimidos y sanos, aleluya. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy voy a continuar esta temática que llevo, ¿verdad?, varias semanas sobre los fundamentos de nuestra fe. Y hoy quiero hablar de la ira de Dios, de la ira de Dios. Dios se aira, Dios se llena de ira, hermano y hermana. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Aquellos que pueden estar en pie para la lectura, pero los demás que quizás no pueden estar en pie, estamos todos en reverencia para hacer lectura de la palabra del Señor. Estamos en Romanos 1, del versículo 16 al 20. Lo tienen todos, hermanos y hermanas. Romanos 1, del 16 al 20. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, ¿la ira de quién? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se le conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo es que Dios se ha revelado a toda la humanidad por medio de su creación. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de su creación. Dios se me tiene que aparecer. Ya Dios se te apareció. Tú lo puedes ver en toda su obra. De modo que nadie tiene excusa. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pido que tú hables y tú ministres a nuestras vidas por medio de tu palabra. Oh Señor amado, que seas tú, Señor, sanando, seas tú, Señor, revelando tu verdad. Señor, que seamos sanos por tu palabra, que podamos ser sanos, Señor, por esa verdad que es solo tuya, mi Dios. Señor amado, que esta palabra pueda llegar a mentes, a corazones, que, Señor, tú puedas ministrar, Señor amado, a tu iglesia por medio de tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, iglesia. Una de las falsas ideas con las cuales muchas veces nosotros lidiamos, especialmente en esta sociedad, es que a Dios no le importa nuestro pecado. Un falso concepto que es muy popular en nuestro tiempo es este concepto de Dios que pasa por alto la pecaminosidad del ser humano como si fuera poca cosa. Un Dios que mira al otro lado y nos deja pasar nuestros pecados sin consecuencias. Es la reacción a una idea de un Dios lleno de ira. Muchos quizás se criaron con un Dios cuco, un Dios que le mete miedo, ¿verdad? Un Dios que siempre está enfogonado con ellos. Y entonces, en contraposición a ese Dios que es el cuco, Dios te está viendo, ¿verdad que sí? Muchas veces en nuestra crianza quizás, ¿verdad?, nos enseñaron un Dios que está enfogonado con nosotros. Dios te está viendo y Dios te va a castigar, ¿verdad? Y desarrollamos un concepto de Dios airado y con coraje, ¿verdad? Pero entonces, contraponiéndose a ese concepto de Dios, desarrollamos un concepto de Dios que nos juzga, que nos corrige, que es permisivo, que las deja pasar todas.
Cuando nosotros desarrollamos este concepto de Dios, muy pocas personas van al infierno, si es que acaso algunas van al infierno. Y el problema de esto, hermano y hermana, es que este concepto no es bíblico. La Biblia nos demuestra que Dios juzga y que Dios se aira ante la pecaminosidad que se va mostrando en este mundo. Incluso pudiéramos decir que este concepto de un Dios que mira al otro lado, que es permisivo, que las deja pasar todas, es un concepto que le resta al amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre que ama disciplina. Este concepto de un Dios que mira al otro lado, a la pecaminosidad del ser humano, que dice, Dios entiende, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, le resta al poder de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si Dios las deja pasar todas, ¿para qué Cristo tuvo que morir en una cruz del Calvario? No hace falta juicio. Este concepto de un Dios blandengue muchas veces nos revela un Dios que no se enfrenta a la injusticia y a la maldad en este mundo. Nos tenemos que preguntar, ¿qué nos revela Jesucristo sobre quién es Dios? Nos revela un Dios que no se aira, que las deja pasar todas, que no juzga, que mira al otro lado ante la maldad humana. ¿Cómo es que el amor, un Dios que es amor, puede tener ira? ¿Cómo es que esas dos realidades pueden coincidir? ¿Acaso no son mutuamente exclusivas? Tenemos que cuestionarnos qué nos revela la palabra del Señor y qué nos revela Jesucristo. La realidad, hermano y hermana, es que las Escrituras nos presentan un Dios que ama, que envía a Jesucristo no para condenar al mundo, envió a Jesucristo para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero a la misma vez las Escrituras nos demuestran un Dios que condena y que juzga la pecaminosidad y se levanta en ira contra aquellos que buscan detener la verdad. Podemos ir al capítulo favorito del Dios de amor, ¿verdad? En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Viste, pastor? Dios no está condenando, porque Dios envió a Jesucristo para condenar. Pero sigue leyendo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Espérate, hay un Dios de amor, pero también hay condenación. ¿Por qué hay condenación? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es la condenación? Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren eso. O sea, hay un Dios de amor. Claro que sí, Dios es amor. Pero a la misma vez, el mismo capítulo nos demuestra que ese Dios de amor también condena. Mira cómo dice el versículo 36, un poquito más adelante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Avisado, ¿verdad? Eso me recuerda cuando yo estaba en intermedia, séptimo, octavo grado, no recuerdo ahora. Todavía estaba aprendiendo los ins and outs, las particularidades, las idiosincrasias de la cultura puertorriqueña. Tenía una profesora que decía: en guerra avisada no muere gente. Yo no entendí un pepino de qué quería decir esa frase. Era maestra de ciencia en séptimo, noveno, no recuerdo, no era octavo, recuerdo que era séptimo, noveno. En guerra avisada no muere gente. Yo no entendí un pepino, ¿verdad? Después más, que ya entiendo. Ella está avisándonos cuando viene el examen, la prueba.
Y si te aviso es para que te prepares. Amén, porque la guerra está avisada. ¿Verdad? Pero siempre se muere alguien, ¿verdad que sí? Muere menos gente, pero siempre alguien se va a colgar. ¿Verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. La semana pasada yo les hablaba de que Dios no está enojado contigo. Y dice, pero hoy entonces me estás diciendo que hay ira. Claro que sí. Dios no está enojado en aquellos que han muerto y han resucitado en Cristo Jesús. Aquellos que han muerto y resucitado en Cristo Jesús en un bautismo pueden escuchar la voz del Padre que se produjo y se pronunció sobre el Hijo cuando se bautizó. ¿Qué fue lo que se escuchó desde el cielo en el bautismo de Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en cada uno de aquellos que hemos muerto y resucitado en Cristo en bautismo, podemos tener la paz y la seguridad de que la voz de Dios está sobre ti diciendo, este es mi hija en quien tengo complacencia. Este es mi hijo en quien tengo alegría y satisfacción. No hay nada más poderoso de saber y escuchar esa voz del Padre, de esa voz de esa madre que te dice, estoy orgulloso de ti. ¿Cuántos hijos, cuántos de nosotros nos criamos deseando escuchar esa voz? Estoy contento, estoy satisfecho, estoy orgulloso de ti. En ocasiones nos criamos necesitando escuchar eso y muchas veces no lo escuchamos porque nuestros padres nos aman, pero quieren lo mejor para nosotros y nos exigen y te dicen, tú puedes dar más, tú puedes dar más, tú puedes dar más. Y en ocasiones esa exigencia del Padre nos hace pensar que no están satisfechos. Pero hermano y hermana, escucha la voz del Padre Celestial que te dice, por Cristo Jesús, porque habéis muerto y ahora Cristo vive en ti. Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado y no estoy enojado contigo. En ti tengo complacencia. Para aquellos que rechazan la vida de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, y pretenden pararse frente a Dios con sus propias obras, mira cómo dice, la ira de Dios está sobre él. Y Jesucristo, Dios envió a Jesucristo para alertarnos. Jesucristo, a través de la historia de la iglesia, el desarrollo de la teología cristiana, han habido muchos que han notado una distinción entre Jesucristo y han querido señalar una distinción entre el Dios que nos revela Jesucristo en el Nuevo Testamento y el Dios que nos revela el Antiguo Testamento. Incluso a través de la historia algunos han querido decir que no es lo mismo. Marción, uno que fue declarado hereje desde el primer siglo, dijo, el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de Jesús en el Nuevo Testamento. Y él rechazó por completo el Antiguo Testamento. Y él dijo, no es lo mismo. Y no fue lo único, a través de la historia muchos han querido establecer esa dicotomía entre el Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y el Dios que nos revela a Jesucristo. Thomas Jefferson, famosamente un hombre ilustrado y de las ciencias, pretendió coger el Nuevo Testamento y picar y recortar todo aquello que a él como que no le cuadraba. Y habían cosas que no le cuadraban a Thomas Jefferson. Incluso un ejemplo, los milagros. Para Thomas Jefferson, un hombre ilustrado, un hombre de la ciencia, ¿verdad? Decían, eso no. Y Thomas Jefferson recortó los milagros y recortó muchas de esas enseñanzas de Jesucristo que no le cuadraban y dijo, este es el Dios en quien yo creo. No se percató que lo que hizo fue construir un Dios que se asemejaba a él. En vez de él verse como hecho a la imagen de Dios, creó un Dios que fue hecho a su propia imagen y semejanza. ¿Ves? Pero hermano y hermana, tenemos que acercarnos a todas las Sagradas Escrituras, no solamente algunas, no solamente aquellos que nos hacen sentir bien, hermano, porque si Dios es real, van a haber cosas que quizás te van a incomodar en tu relación con Dios. Si es una relación real, sincera, de tú a tú, con dos personas que son reales, van a haber situaciones que quizás van a incomodar. Tiene que haberlo, porque si no hay incomodidad, no hay crecimiento. Si no hay incomodidad, no hay desarrollo. Cuando uno empieza a ejercitarse y uno quiere rebajar un par de libritas, tiene que haber incomodidad, hermano y hermana. Si uno quiere volverse más saludable y fortalecer los músculos y desarrollar el cardio, tiene que haber incomodidad. Desarrollo, crecimiento implica incomodidad. Y en una relación de tú a tú con dos seres que se aman, va a haber incomodidad, porque no somos gemelos. Y aún los gemelos tienen diferencias y distinciones. Y de la misma manera
tenemos que relacionarnos con Dios de manera sincera. Y si nos relacionamos con Dios de manera sincera y no estamos construyendo una imagen de Dios que responde más a mis deseos, mis anhelos, mis pretensiones, sino que estoy tomando a Dios tal y como es revelado en las Sagradas Escrituras, van a haber cosas que voy a leer en la Biblia y decir, eso me incomodó un poco. Tiene que ser así, porque si no, cuidadito, lo más seguro estás construyendo una imagen de Dios que se acopla más bien a ti, a lo que tú quieres, y no estás tomando a Dios tal y como se revela. Mira, Jesucristo, Mateo 11, el lamento de Jesucristo sobre las ciudades. Entonces comenzó Jesucristo a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, Jesucristo se la está cantando a esta ciudad, está diciendo, ustedes no se han arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Eso es Jesús. Eso no son los fariseos. Eso no es Abraham. Eso no es Moisés. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Eso no aplica. No, eso es Jesús alertando a las ciudades por el juicio que venía, porque había hecho milagros en sus ciudades y no quisieron creer, rechazaron. Y Jesucristo dice, si en esas ciudades antiguas se hubieran hecho los milagros que yo he hecho en la vida, esas ciudades hoy en día estuvieran de pie. Será más tolerable el castigo para aquellas ciudades que para ustedes, porque yo he venido a ustedes y ustedes no han creído. El Dios que ama, hermano y hermana, se aira. El Dios que ama se aira. La ira de Dios, hermano y hermana, surge desde un intenso sentimiento que expresa a Dios ante el pecado y la destrucción humana. La ira se levanta en contra de todo aquello que destruye lo que Dios ama. Tenemos que entender el enojo y la ira de Dios como su reacción justa para proteger aquello que amenaza lo que Dios ama y valora. Algunos quizás han experimentado el enojo y la ira, el celo. La Biblia dice que Dios cela. ¿Cómo que Dios cela? Sí, el celo de Dios. A algunos le incomoda hablar del celo de Dios, porque muchos hemos experimentado ira, enojo y celo de manera abusiva. Hemos experimentado ira y enojo como señal de falta de dominio propio, que cuando la gente se ira, la gente se descontrola. Algunos han experimentado celos como abuso, como aquello que hace daño. Pero hermano y hermana, necesitamos entender que Dios nunca expresa su ira de manera abusiva, sino que expresa su ira de manera justa como parte de su intención de proteger aquello que ama. Una perra dócil, buena, que nunca ladra ni hace daño, que recibe a todos los que visitan a la casa con alegría, luego de dar a luz, ruge y le saca los dientes a cualquiera que se le acerca a sus popis. ¿Por qué esa perra dócil, llevadera, que, óigame, no le da a nadie, de momento está a cualquiera que se le acerca a sus popis luego de parir? ¿Por qué esa perra reacciona así? ¿Qué ha cambiado en la perra que de momento, aún ante su amo que tanto ama y expresa amor, si el amo se le acerca muy bruscamente de momento, la perra incluso le puede tirar al amo? Una perra que nunca la ha tirado, nunca nadie, de momento luego de parir, le puede tirar a cualquiera que se le acerca muy bruscamente a sus popis. Dejó de ser dócil. ¿Qué ameritó ese cambio? Su amor por sus crías y el deseo, el instinto maternal de proteger aquello que ama. ¿Estamos entendiendo, iglesia?
Cuidado, iglesia, con proyectar hacia Dios las experiencias traumáticas que nosotros hemos experimentado. La ira de Dios es su consistente oposición a la maldad que destruye a aquello que ama. Es importante, iglesia, que entendamos que Dios no es ira, Dios es amor. Pero precisamente porque Dios ama, necesariamente se tiene que oponer ante todo aquello que destruye lo que Él ama. Y en la medida en que yo estoy destruyendo mi propia vida, en la medida en que yo estoy destruyendo la vida de mis hijos, en la medida que yo estoy destruyendo la creación, Dios se opone en contra mía. Por amor a mí. Por amor a mí se tiene que oponer. Dios no puede reírse ante la destrucción humana. El pecado enferma, el pecado destruye, el pecado carcome, el pecado infesta. Y si Dios es verdaderamente amor, Dios no puede ser indiferente ante el pecado. Vamos entendiendo, iglesia. Un Dios que es indiferente al pecado es un Dios que no es amor. Y aquellos que profesan un Dios indiferente al pecado, Dios entiende, Dios sabe, no saben que lo que han construido un Dios que no es ni amor. Porque si Dios ama, necesariamente se tiene que oponer ante aquello que hace daño. Por eso Dios desea nuestra santidad, iglesia. Por eso Dios desea nuestra santidad. Nosotros afirmamos que Dios es amor. Dios no es ira, sino que en su amor se aira ante aquello que destruye lo que Él ama. Y también podemos afirmar que Dios es santo. Podemos afirmar que Dios es santo. Dios es puro. Cuando digo Dios es santo, Él es separado de toda malicia, de toda maldad. En su esencia, Dios es bueno y siempre obra con perfecta justicia. Cuando yo digo que Dios es santo, estoy afirmando que Dios es bueno. Él es perfectamente bueno. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nuestro mundo sufre porque nos hemos alejado de la santidad de Dios. Y lo que necesitamos como respuesta al daño que causa el pecado es que Dios obre en nosotros su santidad. Dios nos ama de tal manera que desea nuestra sanidad. Nuestra sanidad del daño que causa el pecado. Y eso se logra por medio de su santidad. Tenemos que entender, iglesia, que santidad implica sanidad. Dios te sana haciéndote santo. Dios te sana irradiando su santidad y llenándote de su santidad. Ahí es que viene. ¿Por qué? Porque lo que nos enferma es el pecado. Y para poder ser sano del pecado, no meramente necesitamos perdón, redención, necesitamos santidad, que Dios nos santifique, porque por medio de la santificación es que somos sanos del daño que causa el pecado. La santidad que Dios obra en nosotros es para nuestra sanidad. En la medida que yo soy más santo, mi matrimonio va mejorando. En la medida en que yo me santifico, mis relaciones con mis hijos van mejorando. En la medida que el Espíritu Santo va obrando en mi santificación, mi relación con mis compañeros de trabajo va mejorando. Mi relación con mi familia extendida va mejorando porque Dios va obrando en mi santidad. La gente en ocasiones tiene un mal concepto de lo que es santidad. Entienden santidad como que, este se cree mejor que nadie. El santurrón. Este es el santurrón. Ya, el que no le apestan los pies, por no decir otra cosa. ¿Estás entendiendo, verdad que sí? Ya, el más santurrón. ¿Ves? Porque han chocado con un concepto de santidad farisaica, de los fariseos, que iban por ahí y decían, yo soy mejor que tú, gracias a Dios que yo no soy mejor que este. Entonces, hemos entendido que santidad
Muchas veces es vestirse con una falda larga, especialmente aquellos que venimos de tradiciones pentecostales. Esta es una iglesia pentecostal. Aquellos que venimos de tradiciones pentecostales hemos equiparado, igualado santidad con venir a la iglesia con pelo largo, sin maquillarte, con faldas largas. Ir al cine, eso es sentarte en silla de escarnecedores, ¿no? La gente santa no va al cine. Vas a la playa, ponte la falda larga. Y entonces hemos equiparado este concepto de santidad de manera farisaica, hermano y hermana, desde fariseos que se paraban de las plazas y miraban por encima del hombro a los demás y gracias a Dios que yo no soy como estos, que yo no soy como estos. ¿Ves? Y entonces la gente rechaza ese concepto de santidad. ¿Y sabes qué? Deben rechazarlo porque es un concepto de santidad rebajada, hipócrita, que no le hace justicia a la santidad de Dios. ¿Tú quieres saber lo que es santidad? Dile y pídele a Dios que te revele quién es Jesucristo. Porque Jesucristo es la santidad de Dios encarnada. Jesucristo me muestra este concepto de santidad. Ya no tengo que relacionarlo con los fariseos. Ahora yo miro a Jesucristo, entonces ahora yo entiendo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Jesucristo se sentaba con los pecadores, con los publicanos. Pero ¿y por qué tu maestro se sienta con pecadores y publicanos? Porque yo he llamado a pecador al arrepentimiento. Yo soy la sanidad. Los sanos no necesitan del médico. Yo traigo mi sanidad para aquellos que reconocen su pecado. Y por eso Cristo se sentaba con los pecadores, porque ellos necesitaban ser sanos por la santidad que irradiaba de Jesucristo. Es en Cristo, no en los fariseos, es en Cristo donde vemos la santidad de Dios como un concepto encarnado. El amor de Cristo, la justicia de Cristo, la solidaridad de Cristo, esa solidaridad que lo caracterizaba, su vida de oración, su trato con los más necesitados, su disposición de señalar la corrupción, viniera de donde viniera, su bondad, su paciencia, su benignidad. Lo que necesita mi familia es que yo sea más como Cristo cada día. Eso es lo que necesita mi familia. Y en la medida en que me voy en un proceso de santificación, no es que ahora entonces, ay, con papi no se le puede hablar porque él ahora es santo. No. Más se quieren acercar los pecadores porque ven, este hombre, esta mujer tiene algo que yo necesito, porque van entendiendo que santidad es sanidad para nuestro mundo. Y en la medida que nosotros decimos, Señor, santifícame, le estamos diciendo, Señor, sáname para yo poder ser de sanidad a mi mundo, a mi familia, para que yo no sea un ente que le haga daño, porque hacemos daño. Podemos reconocer eso. Hacemos daño con nuestro temperamento. Hacemos daño con, a mí no. Cuando yo me pongo así, yo soy Colón, estoy haciendo daño. Yo soy el hijo de mi mamá. Cuando estoy en esa actitud, es que a mí es que me tienen que hacer caso. Hago daño. Porque no, ustedes ven a abuelo Sam así todo bueno y ustedes no saben quién era abuelo Sam. Si tú crees que yo era duro. Cuando nosotros nos justificamos nuestra dureza, nuestra falta de paciencia, reguindándonos de situaciones en nuestro pasado, diciendo, si tú crees que yo era, así me trataban a mí, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos justificándonos. Si está mal hoy, estuvo mal ayer también. Y no sanamos nuestra familia cuando nos justificamos. Cuando yo me justifico diciendo, chacho, abuelo Sam, esa gran machiqui tan buena que es cuando se quitaba el taco, huele la correa. Entonces uno se justifica agarrándose, en vez de uno decir, tienes razón, mi amor, fui muy rudo contigo. Tengo que disciplinarte, pero tengo que disciplinarte con amor, en amor. No dejándome llevar por un coraje que me lleva a descontrolarme. ¿Están conmigo todavía, iglesia? Cuando yo me descontrolo y me justifico, refugiándome en conceptos del pasado, estoy haciendo daño a mi familia. Pero en la medida en que me voy santificando, voy sanando. Y voy siendo un ente de sanidad.
Y entonces tus hijos y tus nietos lo que quieren es acercarse más a ti. No esconder, sino mami, estoy lidiando con esto. Y yo sé que tú siempre me las cantas y me las cantas bien. ¿Qué estoy haciendo mal, mami? Tú le dices la verdad y la corrige, pero lo corrige con amor. Amén. El concepto farisaico de santidad lo que hace es rechazar. La gente se aleja. Lo que necesita nuestro país es que más personas obren como Cristo. Lo que hará una diferencia en la vida de nuestros hijos es que nuestros hijos vean menos a Samuel Colón y a Chiqui Arroyo en mí, que mis hijos vean más a Cristo en mí. Eso es lo que sana la vida de mis hijos. Hay cosas excelentes que agradezco de parte de mi crianza, pero hay cosas que heredamos de parte de nuestra crianza que todos sabemos que no es lo mejor. Que tus hijas y tus hijos vean a Cristo en ti. Eso es lo que va a sanar. La obra del Espíritu Santo, la manifestación de la gracia de Dios, es que cada día seamos más como Él. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar. Que yo mengüe y que crezca Él. Ese es el deseo del cristiano, del creyente. La gracia de Dios, hermano y hermana, no es meramente un acto jurídico. La gente muchas veces entiende que la gracia de Dios es como una tarjetita. Cuando tú juegas Monopolio y te sale la tarjetita, sal de la cárcel gratis. Y tú vienes y lo guardas. Oye, esto está bueno, me voy a quedar con esto por si acaso si caigo en la cárcel y salgo rapidito, ¡fua! Y sigo jugando, ¿verdad? Y la gente muchas veces entiende que la gracia de Dios es como esa tarjetita. Bueno, pues la gracia de Dios, si en algún momento caigo, ¿cómo que si en algún momento? Si en algún momento caigo, entonces saco la tarjetita de la gracia. Aquí está la gracia de Dios y puedo seguir feliz campante. La gracia de Dios, hermano y hermana, es el obrar de Dios a favor de nosotros para sanarnos del daño del pecado, para que cada día seamos más como Cristo. Salvación es un acto holístico, no es meramente tú ibas camino a la cárcel y ¡boom! Dios te perdonó. ¡Ay, mira! Salí libre, estoy libre, ¡hey! La salvación es un acto holístico de transformación. Miren esto, hermano y hermana. Este pasaje es uno de mis favoritos. 1 Corintios 15. El apóstol Pablo está describiendo cómo Jesucristo se fue revelando a sobre 500 testigos. A sobre 500 que el apóstol Pablo dice, de los cuales aún viven muchos. ¿Verdad? El Nuevo Testamento se escribió en momentos donde todavía no habían testigos visuales. Por eso es que confiamos en el Nuevo Testamento. Porque si habían embustes ahí, los testigos decían, mira, no sean embusteros, que así no fue que corrieron. ¿Verdad? Así que el apóstol Pablo dice que él fue Jesucristo revelándose. Y después dice que se le reveló a él como el más pequeño de los apóstoles. ¿Y por qué él dice que se le reveló a él como el más pequeño? Mira cómo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Porque no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y por qué él todavía tiene un poquito de culpabilidad? ¿Por qué él siente eso? ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, él está cargando aún todavía con culpabilidad. Él todavía está, wow, qué mal yo estaba. Qué mal yo estaba. Y yo soy el más pequeño, yo no soy digno, porque yo perseguí la iglesia, yo hice las cosas mal. A mí se me reveló, pero se me reveló a mí como último, como un abortivo, como el más pequeño, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Pero mira cómo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven eso? Gracia de Dios no es meramente Dios poniendo inocente en un acta declaratoria de juicio. No, la gracia de Dios es Dios obrando a favor tuyo en ti, para que tú puedas dejar tu pasado en el pasado y tú puedas ser una nueva persona. He aquí, todo lo demás quedó en el pasado. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A mí me encanta como dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios
soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Él habla de trabajo, pero ¿quién está trabajando? Mira cómo él dice, antes he trabajado más que todo ello. Pero luego él se corrige. El apóstol Pablo se corrige. ¿Quién está trabajando? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuánto pueden confesar que ustedes son lo que son? No por su esfuerzo, sino porque la gracia de Dios ha estado trabajando contigo. ¿Cuánto Dios ha estado obrando y trabajando contigo por medio de su gracia? Si yo estoy aquí parado predicando, es porque la gracia de Dios no ha sido en vano. No es por mi esfuerzo o mi empeño, sino por la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios está obrando. Es la gracia de Dios para transformarlo. Y pidamos hoy la gracia de Dios. Dile, Señor, que tu gracia obre en mí, para yo poder dejar de ser lo que yo era antes, para que hoy yo pueda ser una nueva criatura en ti, para que mis hijos y mi familia vean a ti, tú en mí, vean a Cristo en mí. Que la gracia de Dios obre para que ya no seamos quienes éramos en un pasado. Tantas peticiones que nosotros hacemos, podemos decir, Señor, que tu gracia trabaje conmigo. ¿Podemos decir eso? Qué fácil decir, Señor, obra en esta mujer que me diste, Señor, obra. Qué fácil es decir, obra en este varón que tú me diste, Dios. Paciencia, obra en él, qué fácil. Pero las familias son sanadas cuando ambos, padre y madre, se paran frente al Señor y dicen, Señor, que tu gracia obre en mí. Esos son matrimonios que duran hasta que la muerte los separe. Porque ambos no están ahí señalándose, gracias a Dios que no soy como este, Señor. No, sino que están ambos con un corazón contrito y humillado diciendo, Señor, que tu gracia obre conmigo. Conmigo. No con la mujer que me diste. Gracias a Dios por la mujer que me diste. Es lo al revés. ¿Qué hizo Adán cuando Dios se le acercó? La mujer que me diste. ¿Ve? Y en la medida que nosotros continuamente seguimos con eso, pero y tú, estamos siguiendo en la maldición de Adán. Pero cuando el hombre deja de culpar a la mujer y dice, Señor, que tu gracia obre conmigo. Cuando la mujer deja de culpar al marido y dice, Señor, que tu gracia obre conmigo, entonces tú verás cómo el matrimonio va siendo sanado y restaurado. Al revés, en vez de maldecir tu relación y decir, esta mujer que me diste, decir, Señor, gracias por la mujer que me diste, porque estas diferencias que se están dando entre ella y yo están sirviendo para sacar a relucir todo aquello que todavía tú tienes que trabajar en mí. ¿Todavía están conmigo, iglesia? Así es que los matrimonios llegan hasta que la muerte los separe, iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, que tu gracia trabaje conmigo? ¿Cuántos líderes, cuántos padres están diciendo, Señor, obra en mis hijos, pero obra en mí? Para yo poder, Señor, guiarlo y dirigirlo y ser el ejemplo que necesitan ellos ver. Que vean menos de mis abuelos, que vean menos de mis padres y que vean a más de ti en mí. Que te vean más de ti en mí. Iglesia, si tú estás aquí es porque la gracia de Dios no ha sido en vano. Si tú estás aquí es porque la gracia de Dios está obrando. Y si hoy tú llegas aquí lleno de situaciones y no sabes cómo manejar, la gracia de Dios no será en vano. La gracia de Dios no será en vano. Para cerrar esta temática hablando de la ira de Dios, hermano y hermana, me recuerda Jesucristo orando en el jardín de Getsemaní. Cuando Jesucristo está orando en el jardín de Getsemaní, Él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me recuerda también la conversación que tuvo dos de los discípulos con Jesucristo, que le pidieron sentarse a su derecha e izquierda. ¿Y sabes lo que le pregunta a Jesucristo cuando le dicen, tú podéis beber de la copa que yo voy a beber? ¿De qué está hablando Jesucristo cuando Él habla de copa?
What is he talking about? Cuando él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En el Antiguo Testamento, cuando continuamente habla de la ira de Dios, habla de la copa, de la ira de Dios que es vertida sobre las naciones que él estaba juzgando. Y cuando Jesucristo le dice a los discípulos, tú quieres sentarte a mi diestra y mi siniestra, tú podéis beber de la copa que yo voy a beber. Él está hablando de la copa de la ira de Dios. Y cuando él está en el jardín de Getsemaní, él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él está hablando de la copa de la ira de Dios. Hermano y hermana, la ira de Dios se hará manifiesta contra todo aquello que se oponen al avance de la verdad. Y si no queremos nosotros beber de la copa, tenemos que venir en arrepentimiento donde Jesucristo, porque Jesucristo bebió de la copa de la ira de Dios para que tú y yo no tuviéramos que beber de esa copa. No hay necesidad que nosotros bebamos de la copa de la ira de Dios, no porque Dios es blandengue, sino porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que Él bebiera de esa copa de la ira, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. La ira de Dios se ha de manifestar, pero todos aquellos que han venido a Jesucristo cuentan con la bendición de que Cristo tomó de la copa de la ira, para que tú y yo podamos pararnos delante del Padre con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón santo. Santificado nos paramos delante de Dios con manos limpias. No se levantarán manos sucias llenos de pecado delante del Padre. Y tú dirás, ¿y cómo yo he pecado, yo he fallado? Ven a Jesucristo con corazón contrito y humillado. Reconoce tu pecado, reconoce tu falta, reconoce tu egoísmo, reconoce tu orgullo y deja que Cristo tome la copa de la ira que era tuya. Y recibe la sanidad, la santidad, que es lo que nos sana a nosotros y a nuestra familia. Jesús tomó la copa de la ira de Dios para que nosotros pudiéramos entonces sentarnos en la mesa y participar de una magna celebración y banquete. En la venida de Jesucristo, hermano y hermana, nosotros vamos a participar de un gran banquete, de una gran fiesta celestial, hermano y hermana. Y no beberemos de la copa de la ira porque Cristo tomó la copa que era nuestra. Beberemos de la copa de la vida eterna. Ven y bebe gratuitamente del río de la vida. Ven y bebe. Así termina el libro Apocalipsis. Ven, bebe. Toma de este río que sale del árbol de vida. Ven y toma gratuitamente. Hermano, o tomaremos de la copa de la ira si rechazamos la obra de Cristo, o reconocemos nuestro pecado, nuestra necesidad, con un corazón arrepentido y decimos, Señor, seas tú mi vida, seas tú mi sanidad, seas tú, Señor, mi Salvador. Seas tú dirigiendo mi quehacer, seas tú en mí. Y si nosotros decimos, Señor, seas tú en mí, entonces Él bebe de esa copa de la ira, para que nosotros entonces podamos beber de la copa de la sanidad y la santidad que Él tiene. Que la gracia de Dios no es en vano. Su gracia aún está trabajando. Dile, Señor, trabaja conmigo. Trabaja conmigo. Que la gracia de Dios trabaje conmigo. No con mi familia. Señor, tú sabes lo que tú tienes que hacer en la vida de mi familia. Obra en mí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Señor, transfórmame. Toma mi carácter. Toma mi orgullo. Señor, toma, Señor amado. Yo quiero ser más como tú, Señor.
Que mis hijos te vean a ti, tu amor, tu paciencia, tu verdad. No quiero, Señor amado, reflejar meramente mi crianza. No quiero, Señor, meramente reflejar, Señor, el pasado de mi familia. Yo quiero reflejar a Cristo. Yo quiero que ellos vean a ti en mí. Perdónanos, Señor amado. Perdónanos, mi Dios, cuando nos conformamos. Perdónanos cuando decimos, yo soy así y a mí me tienen que aceptar así. Transforma, cambia. Tú has venido para que seamos santificados, para que seamos sanados. Obra en nosotros. Obra en nosotros. Trabaja en nosotros, Señor. Trabaja conmigo. Y así, Señor amado, mi familia, mis hijos, mi comunidad sea sanada.